aprendí allí, consumía, ahí yo me fumaba mi tabaco de marihuana. Espera. En la cárcel tú aprendiste a preparar La la droga. Amén. O sea, alguien te enseñó, eso como que tú te sentaste en una escuela y mira, esto se hace y te así, enseñó esto se le química, echa ahí. y aprendiste a hacer ese asunto dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel. Porque es que allí en la cárcel, como te decía Luis, allí hay gente de toda índole. Porque yo sé que en la cárcel sí se entra ese asunto, pero yo no sabía que esto llegaba al nivel de que tú aprendieras a hacer ese asunto, o sea, hacer la liga, la mezcla. No, porque escúchame, Luis. Allí hay teorías, personas que te dan teoría, no es que te dicen, ven para que tú aprendas. No. Hay personas que tú te lidias con ellos, que son capos o que son duros en la calle, y ellos te dicen, mira, yo preparaba esto así, yo agarro y le echo esto, yo he hecho esto, eso yo me lo grababa en la mente. Ok. Amén. Entonces, ya yo grabarme la teoría que ellos me dieron, cuando yo salí, comencé a hacer lo que ellos me decían. Ok. Amén. Entonces, allí en la cárcel tú aprendes muchas cosas. Ahí en la cárcel hay gente que cae por tarjeta, por desfalco, por etcétera. Tú aprendes muchas cosas. Allí en la cárcel se aprende tus cosas. Es un mundo. Es un mundo de delincuentes a donde tú aprendes cosas. En la cárcel es penoso. Que quiero dar un consejo para aquellos jóvenes que piensan que la cárcel es algo... Un resort. Un resort o algo normal. La cárcel a nadie yo se la recomiendo. Yo duré 11 meses y yo juré no volver a caer preso. Dije, yo prefiero dar dinero y no caer preso. Porque aquí la cárcel, mi hermano Miguel Ángel y mi hermano Luis, es un infierno. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, como hay una salsa que dice. Así es. Eso es un infierno. La cárcel, cuando usted cae a la cárcel, su mente es transformada, pero para peor, porque todo lo que hay es maldad. Para mal, así todo es. lo que hay es maldad dentro de la cárcel. Y si usted no se convierte en el ámbito que hay ahí, usted va a sufrir, va a mal pasar, porque también usted tiene que... En la cárcel, cuando yo llegué, yo encontré un padrino. El que no tiene padrino, allí te están esperando para quitarte lo tuyo, apuñalearte. Un padrino y meterte a la mala. Amén. Alguien como que te cuida, un padrino. Un padrino es alguien que tú conoces, que ya está preso ahí. Que lo respetan. Que lo respetan. Que lo respetan. Ya tú tenías a alguien que te estaba cuidando también. Bueno, Dios me guardó a alguien ahí, porque aún yo estando en el mundo, entiendo que el propósito de Dios y la misericordia de Dios estaba conmigo. Porque yo llegué y estaba en una celda que creo que era la celda 6. No recuerdo cuál era la celda. Y de esa celda nos estaban sacando a cada persona para llevarlo a las diferentes celdas que iban. Y entonces yo vi a alguien de las Américas que le decían Fran Picahielo y lo llamé. Y le dije, Fran, y yo soy de las Américas. ¿De dónde? Yo soy del 12, yo soy de tal sitio. Y comencé a mencionarle a Tigre. Y me dijo, hasta todo. Dale para acá. Ven, dale para acá. Y me jaló y me llevó a la celda 4. Cuando él me llevó, que vieron que fue el que me llevó, me soltaron en banda. Dijeron, no, con este no. Pero a todo el que llegaba a una celda lo metían para el callejón. Tú entrabas a una celda que tú entrabas y te jalaban y te metían a la mala, por un cuartico, a quitarte, a virarte, a quitarte lo que tú llevabas. Ese es el ambiente de la cárcel. Y si es posible, darte un par de pecosas y si te rebalaba, apuñaleaba ahí mismo. César. Y también, con el permiso, perdón, y también en la cárcel, si usted no es muy macho, lo cogen de mujer. Tú sabes. Sí, en la cárcel también te cogen de mujer. Ahí sí es Tú difícil, sabes. pastor. César, cuando sales de la cárcel, ¿cuál fue la vida que incursionaste? ¿Qué pasó con ese César que ahora sale de la cárcel, como ya bien has dicho, con otra mentalidad, con otros, entiendo que deseos, sueños, quizás con la intención de incursionar en lo que ahora ha aprendido en la cárcel? Bueno, cuando salgo de la cárcel, salgo con la mentalidad de comprarme una cadena gruesa. Salgo con la mentalidad de comprarme una pasola, que en esos tiempos la pasola, que tenía una pasola, era de que el duro. Salgo con la mentalidad de enriquecerme. Entonces ahí comienzo nuevamente a negociar a otro nivel. Entonces cuando salgo de la cárcel, mi hermano Miguel Ángel, ahí comienzo en el negocio y lo primero que hago es comprarme la cadena que deseaba. Me compro la pasola. Entonces ahí ya comienzo a experimentar lo que allí me dijeron de preparar el perico.
Entonces, cuando salgo de la cárcel, ya vengo con otra mentalidad también de cocinar vengo más capacitado, más preparado. Entonces comienzo a fluir más. Vengo con la mentalidad de lidiar con kilos, no con disparatico. Ya. ¿Me entiendes? Porque lo que aprendí allí o lo que recibí de la cárcel fue la mentalidad de no ser, por así decirlo, de no estar bregando con disparatico, que el que brega con disparatico lo que coge es Lucha y cárcel. Entonces ya vengo con una mentalidad de lidiar con cosas grandes, entonces ahí comienzo a crecer, comienzo el punto, recuerdo que compré walkie-talkies, Había vaqueo y de todo. puse vaqueo, recuerdo que me relacioné con los militares, comencé a pagarle también al cuartel del barrio para que no me molestara, al cuartel de robo, y comienzo a vivir en un ambiente, después que salgo de la cárcel, a otro nivel, hasta que llega la odisea, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Así es. Todo comienza bien en algunas cosas. Hay personas que le puede estar yendo bien en lo que hacen o en lo que incurren, porque yo comencé bien y me iba bien, hasta que comenzaron a venir las envidias, los celos por lo que hacía, y comenzó entonces el enemigo a preparar el terreno para quitarme, por así decirlo, mi vida, porque me vi al punto de la muerte. Amén. Comienzan los problemas, comenzaron, nos está diciendo que comenzaron los problemas ya con otro bando, con otras personas que bregaban con el mismo ambiente. ¿A qué grado llegó este problema? ¿A qué grado llegó ese problema? Pues mi odisea comenzó, como salí de la misma cárcel, allí me relacioné con alguien en la cárcel, que cuando ese personaje salió nos hicimos socios y comenzamos a negociar con la mentalidad de que él tenía alquileros, gente que le iban a soltar mercancía. Entonces ahí nos relacionamos. Cuando nos relacionamos, comenzaron a haber conflictos y problemas que por causa del tiempo no voy a contar. Y entonces en esos conflictos y problemas, él era esposo de una tía de una joven que era mi esposa, que es el primer hijo que tengo. Se llama Sebastián. Y ahí comienza a haber, por celo de mujer, etcétera, comenzó a haber un conflicto. Ahí entramos en contienda, en problemas. Entonces ahí comienza a salir el monstruo de César, porque yo no me metí en problemas, no embromaba. Pero desde ese entonces comenzó a salir el monstruo de César, porque cuando nos separamos él y yo y comienza a haber conflicto, entonces ahí comienzo yo a tener que tener problemas con personas que él comienza a mandarme personas a vender al punto. Pues ya yo le dije a él, nos separamos y comienza a mandar gente. Entonces comienzo yo a tener conflicto, a tener que darle golpe a gente, a tener que jalar, que dar machetazo, a tener que hacer cosas que yo no quería hacer porque no era el ambiente que yo estaba viviendo. Yo vendía lo que vendía, pero era sano, normal. Tenía amistades con todo el mundo hasta que comienza a entrar esa odisea. Entonces ese personaje era militar anteriormente, cayó preso y ya él tenía fuerza. La gente de él eran capitanes, mayores, lo que eran componentes de él. Entonces cuando comienza ese conflicto de nosotros, que comienza mi odisea, entonces comienza a él enviarme militares y cosas para quitarme el punto y él apropiarse del punto. Él estaba usando los amigos, la conexión que tenía en la policía para quitarte del medio a ti. Entonces, ¿qué hace César en ese ambiente cuando eso está pasando? ¿Cuál es la estrategia que crea César para sobrevivir a que alguien está tratando de quitarlo del negocio? Pues la estrategia que en ese tiempo usé fue la fuerza. Comencé a dar machetazos, comencé a hacer cosas, a dar batazos y a actuar así. Entonces ya ahí lo que hice fue que me agrié y comencé a actuar. Entonces ese personaje se fue para otro lado y soltó ese ambiente, soltó el punto. Entonces ahí pasa el tiempo y al transcurrir el tiempo ese personaje cogió fuerza del otro lado. Un amigo que él tenía en la cárcel comenzó a soltarle kilos. Entonces él comenzó a negociar en un punto, le decían el punto del maíz. Entonces ahí comenzó él a vender. Cuando comienza a vender ahí y se ve con fuerza, comienza a traer gente del Capotillo para el punto del maíz. Entonces ahí comienza él a ambicionar el punto donde yo estaba y comienza a mandar a personas a hacerme la guerra, como el difunto Morenay, el Gaguito, que le doy gracias al Señor, que no llegamos a tener inconvenientes porque era como un hijo mío y me respetó.
Pero comienza la odisea cuando él comienza a coger fuerza. Entonces él quiere cruzar para allá, apoderarse de donde yo estaba, el territorio. Yo negociaba con alguien que era como mi mano derecha, su nombre dice, y él éramos amigos, pero él conocía a Piloto primero que yo, y ellos eran canchanchanes desde hace mucho tiempo. Entonces él me vendió a mí por Piloto. Piloto le ofreció a él no sé qué fue, y entonces a donde yo tenía el punto, donde tenían el punto, él se relacionó con los dueños del punto, vivió con una jovencita que era hija del dueño de esa casita, y ya él tenía derecho ahí. Pues él, salimos de ahí, yo no me acuerdo cómo fue, yo bajé para abajo, creo que fue para otro local que tenía por causa de algo, como que ellos querían eso ahí, pero era como tramitando para meter a Piloto para ahí. Entonces él agarró y llevó a Piloto para ese punto. Entonces ahí, cuando él lleva a Piloto a ese punto, entonces ahí comienza entonces Piloto a negociar ahí. Entonces ahí comienza la odisea, el conflicto entre nosotros. Y toda una situación que provocan esos ambientes desagradables. Pero lo cierto es, César, después de todo este ambiente hostil en el que ahora está sucumbido en la delincuencia, la droga, viene de la cárcel, había adquirido fama, había crecido. Ahora, ¿cómo conoces a Dios? Bueno, pues en medio de ese problema que menciono, por causa de eso, entramos en problemas, en pleito, en guerra, machete, puñalá, y entramos en unas situaciones, y en esa situación que entro, un 31 de diciembre recuerdo que pasó un problema, y el caos, por causa de ese problema, fue él a mi casa, yo fui y apuñalé a una gente allá, él fue a mi casa, me entraron a tiro, tiraron un disparo ese día, salgo de allá, cuando llamo a una persona que me vaqueaban. Cuando llamo a esa persona, que era un alto jefe, esa persona le explico la situación, pienso ya darle problema a él, entonces me dice que no vaya, porque si voy, él lo que me estaba planificando era algo para quitarme, que ya él tenía, a él como que ya le habían informado. Hablar de quitar es mandarte a matar. A quitarme del medio, a matarme. Pues una vez me metieron para un sitio, Miguel Ángel, que estoy acortando por causa del tiempo, porque el testimonio es largo. Me metieron para una universidad una vez con unas esposas que ni ellos tenían cómo poder quitarme la esposa, no tenían la llave. La llave. Tuvieron que llevarme a la casa de una hermana a quitarme la esposa después que yo le convencí a ellos de que yo no bregaba con policía, que yo era sano, que yo esto, y comencé a hablar con ellos porque me llevaron por ahí como a matarme. Y le dije, yo andaba con un dinero, no me acuerdo si eran 17 o 18 mil pesos, y le dije que cogieran de ahí, que yo le daba su semanal, lo que sea, que me soltaran en banda, eran unos lince, eran de Buenos Aires de Herrera, y esa vez me llevaron por ahí a quitarme la vida, así lo veo desde ese punto de vista. Claro. Pues después hubo una odisea con ellos mismos, pero por causa del tiempo, bendito sea el nombre de Dios, pues corto el testimonio ahí. Entonces, ahí el jefe me dice que ese era el propósito de quitarme a través de policía. Entonces, ahí me voy para las Américas. Cuando me voy para las Américas, mi hermano Miguel Ángel, en las Américas, de las Américas venía a darle problema a él. Venía al punto, le entraba a tiro a todo el que estaba ahí, comienzo a convertirme, ya mi vida comienza a tener otro giro porque yo no era así. Ya mi vida comienza a tener un giro porque yo lo que vendía era la basura esa, la droga, y me buscaba mi pesito, pero estaba bien con todo el mundo en el barrio, me querían, era formal, porque era algo que yo lo hacía y ya la gente no veía eso porque yo hacía mi cosa con delicadeza, en un punto no era algo a escondida, por así decirlo. Entonces, ya cuando me veo en esa faceta, que me veo tan hundido, que ya ando con pistola y ando a un nivel, entonces en ese tiempo matan a esa persona, que por cierto yo también lo andaba buscando para quitarlo, pero Dios no me permitió. Cada vez que venía traje a esta gente para el barrio para quitarle la vida a esa persona, y Dios no lo permitió. Entonces ahí vengo un día de las Américas, y después que matan a esa persona, que vuelvo al barrio y se me aparece alguien ahí, y esa persona me salió de repente, casi le entró a trompar y me dijo: así te dice el Señor. Dice el Señor que lo que tú haces a Él no le agrada. Dice el Señor que si tú sigues haciendo lo que está haciendo, te va a venir juicio, y que Él tiene planes y propósito contigo.
Desde ahí, Miguel Ángel, hubo una metamorfosis en mi vida desde esa palabra. Porque esa palabra penetraron en mi corazón y en mi mente. Y yo venía amanecido, huelío, bebío. Me acosté. Cuando me acosté que me levanté, me acordé de esa palabra. Y mandé a recoger la balanza. Tenía una 9. Mandé a guardar la 9. La mandé para las Américas. Y ahí comienzo a buscar iglesia para arrepentirme. Recuerdo que buscando las iglesias, recuerdo que ese día llovió como yo no me imagino. No sé por qué, digo, yo no tenía conocimiento, ahora lo entiendo que soy cristiano, porque habían obstáculos. El enemigo no quería que yo viniera a los caminos del Señor. Entonces ahí, mi hermano Miguel Ángel, comienzo a buscar iglesia, y cuando comienzo a buscar iglesia, hubieron obstáculos, llego a una congregación donde pastoreaba el pastor Mazara. Después que fui a 2 congregaciones a las Américas, entendí que déjame buscar una aquí en el barrio. Entonces ahí llego a donde una congregación del que pastorea el pastor Mazara, y allí una niña comienza a toparle a una señora. La señora mira para atrás, y cuando mira para atrás, que me ve, le hace a la niña, dice, yo me sentí muy mal, porque pensé que ella me estaba como menospreciando a mí, como el delincuente. Rechazando. Como rechazándome. Entonces dije, no, hombre, yo no voy para ninguna iglesia. Voy a quedarme en mi casa leyendo la Biblia. Me arrepentí en mi casa, acepté al Señor y ahí me quedé leyendo la Biblia. Pues no pasaron 15 días, Miguel Ángel. Cuando en esos 15 días que pasaron, entro en contienda y en pleito con una jovencita que vivía. Tú la conociste. A ella le decían o le dicen. Y esa jovencita, entramos en contienda, en discusión, y ella se va para Neiva, recuerdo. Yo me entro en depresión, me da para jugar, que los deseos míos me gustaba mucho jugar. O sea, volviste atrás, porque te había convertido, dice. Me convertí, pero ya entonces, al no tener firmeza y al no congregarme, mi hermano Luis, así es. como dicen las escrituras en Hebreo. No había solidez. Amén. En Hebreo 10:25, si no me equivoco, dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces, yo no tenía conocimiento de la palabra. Yo simplemente recibí una palabra, tuve temor, comencé a buscar iglesia, pero al parecer ese obstáculo de esa señora se endurece mi corazón, que era lo que el enemigo quería, y me quedo en mi casa. Al quedarme en mi casa, al pasar los días, pues al no tener un tutor, alguien que me instruyera, me enseñara, pues entonces cojo a jugar. Me da deseo de jugar. Recurre en el pasado. Sí. En medio de la depresión, que se fue la joven, cojo a jugar. Cojo un juego que le decían que estaba en la esquina ahí donde yo vendía. Del gringo. El juego era de Mañiño, frente a Andegringo ahí. Y ahí comienzo a jugar. Cuando comienzo a jugar se tira la DNCD. Cuando se tira la DNCD, yo ahí jugando, estoy ahí moca, como dicen, y estoy mirando a todo el mundo a ver si alguien me señala a mí o algo. Y se lleva un jovencito. Cuando se llevan ese joven, entiendo yo que eso fue lo que me dijo el varón. De lo que Dios te quería librar. De lo que Dios me quería librar. Entonces, como vi que pasó eso, dije, pero Dios sí me ama. Mira lo que dijo el Señor. Lo que me dijo el hombre, que algo me iba a pasar, era que yo iba a caer preso. Ya a mí no me va a pasar nada. Entonces ahí es que pasa, bendito sea el nombre de Dios, a donde yo entiendo que ya a mí no me va a pasar nada, me confío y vuelvo a delinquir. Comienzo a vender nuevamente. De nuevo. Ya tú sabes. Wow. Pero cuéntanos, sigue. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí después? Entonces, cuando comienzo a vender nuevamente. Nueva vez. Entonces, ahí comienza el Señor a mandarme mandado con personas. Mira, dice el Señor, que te acuerdes de lo que te dijo a través del varón, que lo que tú haces a él no le agrada, que él tiene plan y comienza a repetirme lo mismo. Yo, que esas palabras podían impactarme, pero ya mi corazón estaba endurecido, estaba bloqueado. La Biblia dice que es mejor no haber conocido que haber conocido y apartarse. Así es. Porque cuando uno viene a los pies de Cristo, si uno tiene
demonios, que hay gente que no entiende esto, pues en la vida del ser humano operan demonios que instan al hombre a hacer lo malo. Hay demonios de robo, demonios de juego, demonios de vicio, demonios de prostitución. Hay de diferentes tipos de demonios que operan en la vida de un ser humano. Entonces, cuando yo me convertí, que estaba en mi casa, entiendo por la escritura que esos espíritus se fueron. Pero al yo volver atrás, dice que ellos vienen y buscan 7 peores. Entonces, el postrer estado de la persona viene a ser peor. Ya yo estaba bloqueado. Yo no iba a estaba tú recargado. Yo no le ponía asunto a nadie. A mí me jalaron mucha gente, conversaron mucha gente conmigo. Entonces, ahí pasa lo que en verdad Dios me estaba evitando. Habían unas personas que andaban atrás de mí buscándome. Yo pensaba que eran militares porque había transcurrido en dar tiros y hacer cosas en el tiempo que tuve problemas con el personaje que quería el punto, que ambicionaba el punto. Entonces ahí pienso que la policía, el palacio que anda atrás de mí, mando a guardar la pistola, dejo de ir al punto, pero Dios, que no se le escapa una, preparó el escenario. Pues quito a uno que me estaba negociando ahí, yo me iba para la esquina caliente a negociar y dejaba uno en el punto, pues ese que tenía negociando ahí le quitó la droga por causa de que me estaba por quedar mal. Y como nos decían los compadres, éramos amistades, lo quité. Entonces pongo a un amigo mío de las Américas. Al amigo mío de las Américas que lo pongo, no lo conocían los cótimos, me quedo con él ese día. Los cótimos son los que compran. Sí, para enseñarle. Para enseñarle. Cuando me quedo esa noche con él, ahí yo corriendo le dije a lo que me andaban buscando, ya Dios tenía ese escenario preparado. Esa noche me abalean, me dan un tiro en el pie izquierdo, que tampoco me estuve buscando en ese pie, sino en el pecho, porque lo que fueron no fue a darme un tiro, sino a matarme. Me pisaron una pistola. ¿Cómo fue ese escenario? Cuéntanos. Bueno, recuerdo que cuando voy entrando, caminando con el amigo, para el callejón, viene un motor detrás. En ese momento me paro, me reviso, veo que no tengo nada arriba, pensando que tenía droga. Cuando ellos vieron ese movimiento, siguieron de largo. Yo le digo al amigo mío, esa gente tan rara. El amigo mío, que no ha vendido nada y que quiere echarse unos pesitos, me dice, eso parece en Cótumo. Le digo, no, esa gente tan rara. Entramos para un callejón. Cuando entramos para el callejón, él sigue insistiendo que son clientes. Yo le digo, toma, agarra el pote ahí. Déjame a ver. Subo a ver. Y cuando subo a ver, ellos están sentados a una distancia. Cuando yo subo, ellos prenden el motor y vienen bajando. Cuando estamos cerca, jalan la pistola. Digo, mierda, esta gente son policías. Bajo la mano para abajo, que ellos vean que estoy desarmado, que no estoy haciendo, que no voy a jalar ni nada. Porque como ya jalan pistola, y me quedo ahí parado. Cuando ellos me cruzaron por el lado, me pisaron la pistola. Plan. No, pisar. Una ráfaga como de 3 o 4 tiros. Y siguieron. Al amigo mío también se la pisaron. Ahí caigo al piso. Cuando caigo al piso, me estoy desangrando en el pie porque yo no me estoy buscando pie. Yo me quité el poloché. Estoy revisándome en el cuerpo. Está buscando el pecho. A ver. El amigo mío me dice, ¿te está desangrando? Con el poloché me hice un torniquete y me apreté. Cuando me apreté ahí, le digo, muéveme de aquí. Porque ya yo sé que esa gente no anda con buena fe. Pues ahí, cuando él quiere moverme, el pie lo tengo desbaratado. El fémur estaba desbaratado. Fue con una bala explosiva que me dieron. Tenía 8 roturas. Wow. Cuando me vieron en el Darío. Ahí bajan unas personas, comienzan a orar por mí. Y ahí, entonces comienza el amigo mío a buscar a alguien para adelante. Y va y busca. Y ahí es que aparece mi hermano Miguel Ángel en su pasola.